Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Sean bienvenidos. Pueden ir tomando su asiento virtual, buscando sus bebidas, porque esta tarde vamos a tener una charla muy interesante con un autor que creo que ha dado mucho que hablar. Y pues en Panamá ha sido muy leído también. Entonces, hoy eh, en este marco de nuestra feria virtual, vamos a hablar y vamos a presentar oficialmente acá en Panamá el libro del escritor Patricio Pro, que es Mañana tendremos otros nombres. Eh, para que todos vayamos conociendo un poco al autor, pues es escritor y crítico literario argentino, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, doctor en Filología Románica por el Georgia Augusta de Goten, Alemania. Entre sus obras podemos mencionar El comienzo de la primavera en el 2018, Nosotros caminamos en sueños en el 2014 y No derrames tus lágrimas por nadie que viva en esta calle del 2016. Entre sus premios y reconocimientos tenemos el Premio Juan Rulfo de Relato 2014 por el cuento Es el Realismo, el Premio Manuel Musto de Novela, es finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, fue finalista del Premio Nacional de la Crítica Española en el 2016 y pues por la novela que hoy está aquí acompañándonos fue Premio Alfaguara de Novela 2019. Mañana tendremos otros nombres. Queremos dar la gran bienvenida al escritor Patricio Pro, que junto a mi persona, Ahmed Valencia, y a el escritor Leiles Rubio, vamos a estar conversándoles un poquito sobre esta novela, sobre todo lo que nos podemos encontrar en ella y sobre todo yo creo que de la mano del autor, ¿no? Que es algo que nos brinda otra experiencia. Entonces, bienvenido a nuestra feria virtual, Patricio. Te damos de verdad un gran abrazo desde Panamá. Primero queremos saber cómo estás, cómo te encuentras. El audio. Ahora sí me escucháis, ¿no? ¿Me escuchan? Ya no te escuchamos. Me Ahí, piden... Ahora ahí, sí, ¿verdad? ahí, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ahmed, por venir a conversar conmigo, por entrar a mi casa y aquí en Madrid y darme la posibilidad de conversar contigo y con los amigos de Panamá. Hubiese, naturalmente, como todos, deseado estar personalmente allí y además poder firmar libros y poder conocer de primera mano a los lectores y a los amigos del país, pero bueno, no ha sido posible, como sabemos. Pero estoy aquí en Madrid, muy contento con esta oportunidad y también muy deseoso de que tengamos esta conversación que tendrá como tema o tendrá como disparador esta novela que, como dices, bien ha ganado el premio Alfaguara del año pasado, pero que, digamos, puede ir hacia donde los lectores y tú desean que vayan. Así que más que contento, más que feliz de recibir las preguntas y los comentarios de ti y del resto de los amigos. Perfecto. Bueno, voy a dar el pase acá a mi compañero Leiles, que pues él nos va a comentar un poquito y unas cosas ahí sobre la novela. Hola, Leiles, ¿cómo estás? Hola Patricio, ¿qué tal? Qué gusto verte. Es un gusto saludarte. Voy a dar un poquito un resumen general de tu novela y de ahí pasamos a hacerte las preguntas, ¿no? Porque sabemos que todos los espectadores están muy ansiosos, pues, de saber un poco de tu cocina, ¿no? Estos personajes principales también viven en Madrid. Llevaron 5 años juntos. Ella es arquitecta, tiene miedo a hacer proyectos de futuro y busca algo que no puede definir. Él escribe libros y nunca pensó en verse soltero de nuevo, en un mercado sentimental del que lo desconoce todo.
Por las grietas de su derrumbe como pareja entran las amistades y sus vidas, la mayoría de las veces con más dudas que certezas. Es la generación Tinder, la de las personas que eliminan a otras con un dedo, una en la que todos están expuestos y a la postre desencantados. Y el jurado, voy a citar un párrafo del jurado, del acta del jurado cuando recibes el premio, ¿no? Cuando te otorga el premio. Es un texto sutil y sabio, de gran calado psicológico, que refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos. Quizás las personas que no antes han leído les llama la atención esto de él y ella, ¿no? Yo quisiera arrancar por ahí. Pero antes de eso, creo yo que deben de ser pocas las personas que no te hayan leído en Panamá, porque como bien dice Ahmed, han habido círculos de lectura el año pasado que pues, desmenuzaron tu libro, tu último libro. Ahmed coordina uno de ellos, y también he estado viendo ahí que entre los libros más vendidos ya de la fila está destacando el tuyo. Entonces, partamos por estos dos personajes. ¿Por qué la decisión y la opción de ponerle solo él y ella? Y luego también a los secundarios, ¿no? Porque son iniciales, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos personajes de tu novela, tú serías P, yo L y Ahmed A, ¿no? Quería saber esta tónica, ¿no? Bueno, como en todas las cosas, hay una explicación sencilla y una que no es sencilla. Siempre la que mejor funciona es la sencilla, pero la que más se ajusta a la realidad es la que no lo es tanto. La realidad a menudo es mucho menos sencilla de lo que puede parecer a simple vista. En este caso específico, lo que sucede es que tras darle muchas vueltas me pareció que no ponerle nombre a los personajes podía contribuir a la identificación de los lectores. La identificación de los lectores juega un papel muy importante en la lectura de las novelas. Tenemos que sentir algo por ellos, y a veces un nombre puede dificultarnos esa identificación tan necesaria para que una novela funcione, para que genere en el lector el entusiasmo que su autor desea que genere. Esta es tal vez la explicación sencilla. La explicación menos sencilla, pero quizás un poco más real, digámoslo así, es que es un gran problema titular. Y es un gran problema también darle nombre a los personajes, sobre todo cuando, como en mi caso, tú eres un escritor latinoamericano que está viviendo en otro lugar, en este caso en específico aquí en España, y que además tiene lectores aquí, al igual que en América Latina. Hay pequeñas cuestiones vinculadas con la forma en que dices las cosas, que mencionas las cosas o que te refieres a los personajes que generan el problema que no generaría o que no existiría si, digamos, como autor latinoamericano yo estuviese viviendo en América Latina. Más específicamente, hay nombres en América Latina que no funcionan en España, no son conocidos. Al mismo tiempo, los nombres que son más habituales en España no dicen mucho al lector latinoamericano, e incluso pueden darle la impresión de que el personaje no es realmente el que él creía que es o el que ella creía que es. Pienso, por ejemplo, en que uno de los nombres más frecuentes en España, que más lleva a mis amigas, es Marta, por ejemplo, que es un nombre que en Argentina, no sé cómo es en Panamá, pero en Argentina es un nombre de persona algo mayor. Aquí es de persona joven, pero al ser la novela de América Latina, y en particular, por ejemplo, en este caso en Argentina, la impresión que se hubiese tenido de haberse llamado el personaje de ella Marta, por ejemplo, lo cual hubiese funcionado bien en España, como digo, es que ella no tiene la edad que en la novela se dice que tiene. Este problema es, como digo, un problema bastante importante cuando uno escribe entre dos orillas, digámoslo así, y fue uno de los primeros a los que tuve que enfrentarme a la hora de escribir la novela. El otro, naturalmente, tenía que ver con la que me parecía a mí que era una desactualización o un cierto carácter anacrónico de las novelas en español que en los últimos años habían estado narrando la experiencia amorosa. Yo leí bastantes de ellas a la hora de pensar
buscar inspiración y pensar qué es lo que yo podía hacer en el marco de este género que tiene unas reglas muy específicas. Y me pareció que la mayor parte de las novelas que yo leía, en particular las de, como digo, de autores hispanohablantes, tenían una visión un poco anticuada del amor que no se correspondía con la experiencia de las personas tal vez menores de 50 años o de 60 años. Así que pensé que tal vez era necesario hacer una actualización, lo que con los teléfonos y esta clase de cosas llamamos un update, esa clase de cosas. Había que hacérselo también a la novela, no romántica, porque esta no es una novela romántica, pero es la novela que trata del amor o que narra el amor, como mañana tendremos otros nombres. Así que me puse a ello. Son el tipo de dificultades que generalmente hacen que los escritores, digamos, realmente odiamos, pero que son la manera más concreta e importante, más directa, además, en la que nos viene la inspiración. Excelente, excelente. Yo creo que para los que hemos leído el libro y los que lo van a leer, eso va a ser un factor, ¿no? Y qué bien que lo expliques de esta forma, así como que de repente uno queda más en el encaje de lo que quieres dar a demostrar con ese tipo de narrativa, ¿no? Otra cosa que yo te quería preguntar, y ya lo han mencionado tanto Leiles y tú, es que la historia, pues, recoge una actualidad, y muy bien lo acabas de decir, no solamente en el tema del amor, porque no es una novela romántica, sino en el modo de cómo se vive un amor en la actualidad. Y pues vivir el amor no es solamente el sentimiento, sino es todo lo que le acompaña, ¿no? Todo el entorno de cada persona. Y yo quisiera preguntarte, ¿de dónde nace esa necesidad tuya de dar a conocer esta historia de esa forma? ¿Algún cuento que escuchaste, alguna anécdota o alguna idea o algún él o ella que te vino y quisiste regalarnos esta historia? Bueno, en primer lugar tengo que hacer la salvedad de que esta no es una historia autobiográfica. Mi esposa y yo estamos felizmente casados hace unos 10 años, no tenemos planes de cambiar de estado civil, de manera que no es una historia, como digo, basada en hechos que me hayan sucedido a mí, aunque desde luego toda novela o todo relato que uno escribe tiene algo de lo que le ha pasado a uno. La experiencia es limitada por naturaleza, y al dársela a un personaje o al imaginarla del personaje, uno acaba, digamos, yéndose para el lado de lo que mejor conoce, y lo que mejor conoce es lo que le ha pasado a uno o lo que uno ha sentido en un momento u otro de su vida. Hay para esta novela muchos disparadores, muchas primeras escenas. A veces un libro comienza con una escena bastante deslumbrante que aparece en el libro y a veces no aparece, pero que para el autor es importante porque fue el momento en el que decidió o en el que tuvo la idea de la que después sería o iba a ser la novela. El proceso de esta novela, sin embargo, el proceso de escritura de esta novela y comenzar a pensar más bien en esta novela fue una cosa que tomó bastante tiempo, tomó bastantes meses. Comenzó de una forma un poco anecdótica. Yo estaba un día en el metro, en el subterráneo de Madrid. Era un día por la mañana, yo iba a ver a un amigo, en fin, no hay mucho que contar al respecto, pero en un momento yo estaba leyendo y levanté la vista y lo que vi fue a mi alrededor a 4 o 5 personas que no se conocían entre ellas, haciendo este gesto en el teléfono, que después descubrí que era el gesto de Tinder, de rechazar o de aceptar a alguien, ¿no? Ese gesto a mí me llamó mucho la atención. Por supuesto, conocía la existencia de Tinder, pero nunca lo había empleado. Y tenía, digámoslo así, como creo que la mayor parte de las personas que no han utilizado nunca la herramienta, una curiosidad, pero al mismo tiempo cierta desconfianza hacia lo que se pudiese hacer con la herramienta. Y de manera que empecé a preguntarle a amigos y amigas si lo conocían, si lo habían utilizado, y ahí comenzaron a llegar las historias, que son las historias que aparecen en la novela. Buena parte de esas historias son historias reales. No,
algunas de ellas no me sucedieron a mí, pero sí le sucedieron a personas muy cercanas a mí, a buenos amigos, a buenas amigas, a veces un poco más jóvenes que yo, a veces de la misma edad que yo tengo 44 ahora, incluso algunas personas mayores que yo, que también me contaron sus experiencias, y era tan grande la cantidad de personas que tenían algo para contarme que les había pasado con Tinder, bueno o regular o malo, que pensé que era importante que alguien contara esa parte de la experiencia y la forma en que estaba siendo repensado el amor a través del uso de estas nuevas tecnologías, que no estaban contando las novelas de amor que podíamos encontrar en librerías. Y a su vez también era imposible hablar de esta cuestión sin estudiar acerca de esta cuestión. De manera que comenzar a escribir la novela supuso verme involucrado en un largo proceso de documentación que duró varios meses, durante los cuales estuve leyendo muchos ensayos, muchas estadísticas. Las estadísticas que aparecen en la novela, los lectores las recordarán, son todas estadísticas reales. Las historias de estos animales que tienen prácticas, estos insectos que tienen prácticas amorosas y reproductivas un poco llamativas, por lo menos para algunos de los personajes, son también historias reales. Y estuve investigando y tratando de pensar una cosa que quizás para algunos sea una verdad de perogrullo, que es una cosa, un sobreentendido, pero que para algunas otras personas no lo es, y que es el hecho de que el amor no existe aislado de las circunstancias sociales y económicas en las que estamos involucrados todos. Cada momento histórico genera de alguna manera una forma específica de amar y de relacionarse y de aceptar el amor, y da la impresión, y esta es una de las tesis centrales de la novela, que la llegada de los algoritmos al ámbito de la búsqueda de pareja, la precarización que supone la vida laboral y la globalización y fenómenos similares han llevado a que el ideal del amor romántico empiece a terminar. Este ideal del amor romántico, resumido rápidamente, es la idea de que dos personas van a conocerse de manera más o menos azarosa, van a dejar de lado las diferencias de clase o de procedencia, y sin la intromisión de sus padres van a escoger tener una relación de larga duración, monógama, y por supuesto, en la mayor parte de los casos, heterosexual. Es la típica historia de Hollywood. El chico conoce chica, tienen algunos problemas, pero no son tan graves, y al final todo se resuelve porque el amor puede más que todo lo demás. Son mis fábulas, son historias que nos gusta mucho ver en películas de Hollywood, pero que no se corresponden bien con la realidad como sabemos. Este recorte de lo que sería la experiencia amorosa, por ejemplo, deja fuera un montón de cosas. La experiencia de muchos amigos que tienen, muchas amigas y muchos amigos que tienen eventualmente relaciones con más de una persona, o que forman parejas que son abiertas, o que tienen parejas del mismo sexo, o que sencillamente deciden no tener pareja por una razón o por otra, o que tienen pareja pero que no viven en la misma casa que la pareja. Todas estas opciones que se presentan ahora, o que tienen una pareja a la distancia con la que, digamos, intercambian llamadas como esta que estamos teniendo aquí, aunque de un carácter un poco más íntimo. Todas estas cosas, digo, no están siendo narradas por las novelas que hablan del tema, y sin embargo son parte de nuestra experiencia, o la experiencia de muchas personas, y valía la pena, me parecía a mí, ponerlas en una novela y ver qué sucedía allí. Los descubrimientos que pude hacer durante los meses que estuve girando por América Latina, prácticamente desde el anuncio del premio hasta el comienzo de la pandemia, prácticamente un año de largos viajes, me demostraron que estas cuestiones estaban presentes y eran aceptadas en algunos países de la región, de América Latina, por ejemplo, mientras que en otros países no sucedía eso. Que lo que se daba por un sobreentendido en España, tal vez en Perú, por ejemplo, no en Perú, en Ecuador, donde estuve, por ejemplo, en 2 ocasiones, era un poco más controvertido. Fue muy interesante esa gira y ese repaso, porque lo que pude comprobar fue que
en algunos lugares la experiencia amorosa todavía está muy vinculada por la aprobación, muy relacionada o supeditada a la aprobación de los padres, supeditada a la aprobación del círculo social que rodea a la persona que busca pareja o que la encuentra en este caso, que tiene unos rituales y unas características muy distintas de país en país. Que no todo, por decirlo rápidamente, no todo es sexo en Nueva York. Incluso en Panama City, que las cosas son mucho más complicadas de lo que las teleseries y las películas nos muestran, y que también por esa razón son más interesantes. Perfecto. Como mencionamos, esta no es una novela romántica, pero el amor está muy presente, ¿no? Más que todo también quizás visos de desamor. Y has estado mencionando ahí que te documentaste. A mí me gustaría que profundices un poquito más qué libros leíste, qué ensayos trataron de desamor, y sobre esa base que formaste, cómo empezaste a construir estas capas, estos niveles. Mira, estuve tomando notas durante muchos meses, leyendo decenas de libros. La crítica y los lectores en general han asociado esta novela con el concepto de amor líquido de Zygmunt Bauman, que es tal vez el filósofo más conocido que ha hablado del amor, pero a mí me interesaron en realidad otras aproximaciones, como por ejemplo las de Vivian Gornick o las de Alain de Botton. Estaba pensando también, tengo aquí las estanterías, pero las tengo un poco desacomodadas, de manera que no voy a encontrar lo que quiera buscar, pero básicamente lo que estuve leyendo fueron pequeños y grandes libros, algunos de ellos relativamente recientes, que no estaban siquiera en español todavía, acerca de qué es lo que estaba pasando. Y por supuesto muchísimos artículos que, dada la velocidad con la que la prensa trabaja, se anticipaban a temas y a tendencias, a fenómenos que tal vez ya estaban presentes que poco después estarían presentes en los libros cuando se abordasen estas cuestiones. Me interesaba sobre todo ver libros que hablasen de cómo el amor no existe, no flota en el aire, por decirlo así, sino que está bien anclado en circunstancias económicas y específicas, económicas y sociales muy específicas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, que el aumento de los alquileres de los apartamentos en el centro de las ciudades genera cambios demográficos en esas ciudades, obligando, por ejemplo, a las jóvenes parejas a marcharse del centro de la ciudad, que también cambian el rostro de la ciudad y la vida futura de esas parejas. No recuerdo si en la novela se menciona esto, pero yo he conocido ya varias parejas que han tenido que mudarse a la periferia de Madrid, porque ya no podían pagar los altísimos alquileres que hay aquí en el centro, y que se rompieron, porque la nueva vida en el nuevo barrio no era lo que querían, no era lo que habían planeado juntos. He visto parejas romperse porque una de las dos partes tiene que ir a trabajar a otro país y la otra no puede acompañarlo, ya sea por razones legales o por razones de otra índole. Los latinoamericanos tenemos una larga historia de marcharlos en nuestro país, a veces en busca de unas mejores condiciones laborales, a veces en busca de, digamos, educación, formación. Panamá, si no me equivoco, ha recibido en los últimos años cientos de inmigrantes provenientes, por ejemplo, de Venezuela, y ese tipo de traspasamientos y de modificaciones y de gente viniendo de un lugar a otro, también hacen a la forma en que se conforman las parejas, y también hacen a la manera en que tenemos que pensar el amor, como algo que es el centro de nuestra vida cuando lo tenemos, pero que es muy frágil, que tenemos que cuidarlo, y sobre todo cuidarlo de los condicionantes económicos y sociales que ejercen una enorme presión sobre él. Hay un argumento central en uno de los libros que leía, que podemos resumir a la manera de una pregunta. El autor de este libro decía, ¿cómo
podíamos creer que la precariedad laboral en la que estamos todos los que pertenecemos a esta generación inscritos no iba tarde o temprano a verse reflejada en el ámbito de las relaciones personales. La pregunta es, si estamos encadenando trabajos y pasantías y becas de trabajo y luego pues nos marchamos de la ciudad porque el trabajo mejor en otro lugar y volvemos, nos tenemos que mudar más o menos constantemente y tenemos estos horarios laborales que con los teléfonos inteligentes ya no son horarios porque estamos todo el tiempo disponibles, mucho más ahora con el teletrabajo al que estamos, al que nos ha un poco condenado la pandemia de COVID. Cómo pensar que esas cosas que nos están afectando y nos afectan profundamente porque hacen nuestro trabajo, no iban a tener su reflejo en el ámbito amoroso. En realidad, y esta es la opinión de muchos autores que han escrito ya sobre el tema, plataformas como Tinder o Grindr o Happen o las muchas plataformas amorosas de búsqueda de pareja que hay, funcionan en realidad como si fuesen un mercado laboral reducido. Y con la misma crueldad del mercado laboral. La persona que se presenta a esas plataformas, y eso hacen algunos de los personajes de la novela, no les vamos a contar cómo terminan, porque lo tienen que averiguar por sí mismos, pero esos personajes tienen que mostrar un aspecto de sí mismos que se parece mucho al aspecto que tienen que mostrar cuando hacen una entrevista de trabajo. Tienen que mostrarse seductores, inteligentes, graciosos, divertidos, pero el premio allí no es un puesto de trabajo, sino una relación amorosa, que va a durar lo que, digamos, la precaria situación económica de las personas que se involucran en la pareja lo permita. En ese sentido, digámoslo así, la apuesta de esta novela es venir a poner de manifiesto que no hay nada en el amor que no esté vinculado de manera intrínseca con el dinero, por decirlo así. Desde cómo las parejas se conocen y cómo van, dónde van cuando se conocen por primera vez, cómo se visten o qué es lo que pueden darle al otro, hasta cuestiones como si tener niños o no tener niños. Aquí en Europa un fenómeno bastante frecuente es que las parejas tienden a no tener niños por razones económicas y también razones personales, éticas de diferente índole. Pero las personas que intentan tener niños lo hacen tardíamente, cuando han encontrado ya un trabajo medianamente estable. Para entonces son, sin embargo, relativamente mayores para poder concebir. Entonces se someten a métodos de inseminación y de métodos para quedar embarazados, que además de ser muy costosos, son también son una pesada carga desde el punto de vista emocional. Yo he visto a varias parejas caer, romperse a raíz del enorme estrés que genera ser ovulado y que se le inserte a una persona un óvulo concebido y que ese óvulo tiene que cuajar, no cuaja. Todas estas cosas que quizás si tenemos amigos entre nosotros aquí en este salón virtual que han pasado por esa experiencia, recordarán que no es una experiencia particularmente placentera. Tenemos todas estas cosas que afectan al amor y sin embargo seguimos creyendo, pienso yo, en la idea de que el amor es algo simple y fácil si lo haces bien. Pero como esto no es cierto, quería darle a los lectores la oportunidad de que viesen una imagen un poco más realista, tal vez un poco más pesimista del amor, pero que es una visión en la cual tal vez ellos también pudiesen reconocerse de esa manera, ellos también pudieran ver que con las diferencias propias del caso, porque estos personajes viven en Madrid, quizás pudiesen ver que la experiencia amorosa y los condicionantes que operan sobre la experiencia amorosa en Madrid no son muy distintos a los que operan en muchas otras ciudades, incluyendo una ciudad como Panamá. Sí, totalmente. Yo creo que con esa gran explicación, yo creo que pues saber de que definitivamente hasta para saber del amor en la actualidad hay que documentarse un montón, porque es una forma de repente que muchos no hemos vivido a plenitud, ¿no? Porque de repente no es nuestra época. Y algo de eso quería nada más tocar como para cerrar el tema de lo que es
o de lo que quisiste dar a entender del amor, porque si bien es cierto, uno puede pensar de repente que evocar el amor desde, no sé, desde los 800, 900, inicios, o sea, de repente el método de investigación es muy fácil porque tenemos libros que referencian, muchos allá no. Has dicho ya que te has puesto a documentarte y todo esto. Entonces, vamos a suponer, cuando ya tienes toda esta documentación, ¿cómo decides toda la narrativa en la que quieres montar esta recopilación de información y todo? Porque para la gente que nos está viendo, pues se van a dar cuenta de una narrativa súper buena, o sea, súper buena, que te evoca mucha actualidad. O sea, la actualidad no solamente está en lo que nos regalas de historia, sino en la narrativa que usas. O sea, cuando Claro. ya tienes todo este compendio, ¿cómo decides la narrativa a la que quieres montar todo esto para darnos? Bueno, yo tenía una intuición, que es otra de las imágenes iniciales de esta novela, y que es, a diferencia de la escena que les contaba antes de la gente que estaba en el metro haciendo estas cosas con Tinder, que a mí me llamó mucho la atención, hay una escena inicial, imaginaria, que para mí era el disparador, la de una persona eh, que está cortando una página de cada 2 páginas de los libros que tiene en su biblioteca. ¿Por qué esa persona hace eso? ¿Por qué corta los libros por la mitad? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está destrozado? ¿Por qué está llorando mientras lo hace? Era lo que yo quería averiguar. Cuando yo tuve esa primera escena, digamos así, no sabía demasiado de los personajes. Pero a mí me sucede, y no soy el único escritor al que le pasa, que muchas de las cosas que va a contar las descubre mientras las está contando. A veces el propio relato y la historia de los personajes va llevándote, digámoslo así, a ciertos lugares, que son lugares a los que la propia historia te conduce como los lugares posibles hacia los que ir. No vienen impuestos por el autor o la autora, no surgen de una planificación previa, sino que tienen que ver con el proceso de estar escribiendo aquí, decir, bueno, ¿qué hace ahora el personaje? ¿Por qué hace esto? ¿Cómo explico que está haciendo esto? ¿Y cómo me lo explico a mí mismo? Y así es como comienzan las cosas. Cuando yo pensé, cuando yo tuve esta escena, un hombre rompiendo los libros, pensé, está haciendo una separación de bienes. Una separación de bienes un poco bestia, pero es la que está haciendo él, y la está haciendo porque obviamente, nadie hace separación de bienes si no se está separando. Pero ¿de quién se está separando? ¿Y por qué se está separando? Pues esas preguntas me las tenía que hacérmelas, y los propios personajes me dijeron cómo tenía que responderlas. Hay en este tipo de novela, al igual que en algunos relatos míos, una cierta dinámica, uno podría decir, de autofagocitación de la novela, en el sentido de que la novela va devorándose a sí misma, pero en la medida en que va devorándose va adquiriendo más y más contenido, avanza hacia su final, pero mientras lo hace, recorre caminos a menudo muy imprevistos por mí, que son los caminos que al final acaban siendo los que la novela permite a los personajes recorrer. Luego lo otro fue, teniendo ya más o menos el arco narrativo, sabiendo son él y son ella, se han separado, van a seguir vidas paralelas y quizás después vuelvan a encontrarse o no, o quizás ese encuentro no sea como el que esperaban. Desde luego no va a ser un encuentro que ellos esperaban, pero tal vez les ofrezca algo parecido a una segunda oportunidad. Pero mientras tanto van a recorrer 2 vías paralelas y a su manera, de formas muy distintas, van a estar tratando de entender qué les pasó a ellos, por qué rompieron en una pareja que era importante para ellos, y a su vez tratando de entender qué es todo ese mundo allá afuera de parejas y de búsqueda de parejas y de solteros y de casados y de personas que no son solteras ni casadas, ese mundo que ellos no conocen porque la última vez que estuvieron en lo que Leigh les llamaba
el mercado sentimental, no había estas nuevas tecnologías y no había todas estas cosas para buscar pareja. De hecho, uno de los aspectos más difíciles de la documentación de la novela fue, para mí, utilizar Tinder, porque me abrí un perfil, lo hice con mi fotografía y lo hice también diciendo, soy escritor, vivo aquí en Madrid, he escrito algunos libros, y no mucho más que eso. Y a veces, pues, las chicas con las que hacía match, a veces algunos chicos, pero en su mayoría eran chicas, parecían muy interesadas en, pues, en que nos conociésemos y todo lo demás. Y entonces yo les respondía a todas lo mismo, les decía, me parece bien que nos encontremos, eres una chica atractiva, pero te quiero avisar que yo no tengo intenciones de tener contigo una relación amorosa, porque estoy casado y lo que quiero en realidad es que me cuentes cómo es tu propia experiencia con Tinder. Y lo que sucedía inmediatamente después de hacer esto es que me borraban, me bloqueaban, e incluso deben haberme denunciado a Tinder como una especie de acosador de alguna índole, porque Tinder me expulsó de la plataforma. Parece que entre las muchas cosas que se pueden hacer en Tinder, lo de conversar no es lo más popular. Así que yo me quedé sin esa parte. Pero precisamente, justo cuando pensé que no iba a poder contar esa parte de la novela, porque yo no tenía una experiencia de Tinder satisfactoria, muchas amigas mías muy queridas empezaron a contarme las suyas. Con una enorme generosidad me abrieron su experiencia y empezaron a mandarme las famosas fotopollas o fotopenes, las capturas de frases grotescas que les mandaban los chicos, las chicas, las imágenes, todo era, digamos, bastante gracioso, porque hay un punto ridículo en la forma en que uno se construye en Tinder, pero a su vez también había algo triste, porque en realidad estas eran personas que estaban tratando de combatir la soledad. Lo hacían, sin embargo, de una manera completamente inapropiada. Y lo hacían además a la espera de que ellos, que no sabían cómo comenzar una relación y dónde, creían que un algoritmo lo iba a saber por ellos. Y es esta vez el aspecto más inquietante. ¿Quién crea ese algoritmo? ¿De qué está conformado? ¿Qué criterios toma? Una investigación posterior a la publicación de la novela indica que los criterios que sigue Tinder para establecer los match, los ligues, los encuentros entre dos personas, consisten en 4 indicadores, que son la clase social, el lugar de la ciudad en la que la persona vive, que es también un marcador social importante. En tercer lugar, los estudios obtenidos, nuevamente, un marcador de clase. Y finalmente, el color de piel. Estos 4 criterios determinaban, hacían un recorte o hacen un recorte que deja fuera, yo diría que mi propia experiencia personal dejan fuera de muchas parejas mías con las que tuve relaciones muy satisfactorias, que duraron lo que duraron, quiero decir. Lo que hace el algoritmo de Tinder es ratificar la falta de movilidad social que afecta a la sociedad, sociedades como la nuestra. Y simplifica una cuestión que en nuestros países latinoamericanos es especialmente importante y tiene que ver con la cuestión del otro y con la cuestión del racismo que algunas personas tienen para con el otro. Tinder de alguna manera lo ratifica al no ofrecerte nunca parejas que no encajen con tu tipo racial. Esto es, desde luego, muy inquietante, me parece a mí, y señala una limitación importante de la plataforma, pero también de la forma en que están concibiendo las relaciones amorosas las personas que la utilizan. Porque al jugar el juego de Tinder, los usuarios aceptan sus reglas, y esas reglas son las de que solo puedes tener relaciones con gente que tenga tu mismo nivel de ingresos,
que pertenezca a tu clase social y que además tenga la misma piel o el mismo origen étnico que tú tienes. Visto de esa manera o contado de esa manera, es una plataforma bastante, creo yo, sospechosa, digna de ser puesta en consideración. Hay un dato más que me parece interesante mencionar, que es el hecho de que según las propias estadísticas que Tinder ofrece a sus clientes, su porcentaje de acierto no es más alto que el de la vida real. Tú tienes en la vida real, al igual que en Tinder, solo tienes un acierto cada 11 rechazos. Claro que en la vida real esos 11 rechazos pueden ser en una barra de discoteca, donde te sientes un poco incómodo, y en Tinder pues solo son ahí con el teléfono y a veces ni te das cuenta que te has rechazado. Pero de todas formas, si la máquina no funciona mejor, si la máquina a la que le hemos dado la potestad de decidir a quién amar y por quién ser amado no funciona bien, y si no lo hace, y si la vida real presenta algunas complicaciones, ¿qué nos queda? Pues mi respuesta, naturalmente, yo soy escritor, es que lo que nos queda es la literatura. Muy buena respuesta, Patricio. Y muy buen análisis, ¿no? De cómo, que también se refleja mucho en el libro, ¿no? De cómo estamos viendo o cómo se está viviendo lo contemporáneo, ¿no? Lo tecnológico, lo de ahora. Me quedo también con la escena que tú mencionas sobre el momento de arrancar las hojas. Para mí fue muy, muy dolorosa. Los lectores lo van a poder captar al inicio, está en las primeras páginas, porque también veo tu biblioteca y siento que también eres pulcro, cuidadoso con los libros, ¿no? El hecho de estar ahí atacándolos, pues me desgarra, si lo puedes. Pero eso es el producto de varias separaciones mías muy dolorosas, en las que, sin embargo, yo descubrí en mí la tendencia a quedarme con los libros interesantes de mis antiguas novias. Tengo una especie ¿cómo lo llaman? Una especie de tendencia a la cleptomanía literaria amorosa. Pero por esa razón, esta es mi biblioteca, es un poco más grande de lo que se ve aquí, pero es mi biblioteca, y mi esposa tiene una biblioteca en la otra punta de la casa. De esta manera evitamos que se mezclen. No, de momento, como no vamos a separarnos, está todo bien arreglado. Pero ya llegará el momento en donde ya nos separamos de tener que decir, esto era mío, te lo guardaste tú. Todos sabemos que cuando una pareja rompe, se produce esa escena tan necesaria de hacer el reparto de bienes, y que esa escena nunca nos satisface por completo, porque en realidad las cosas no tienen el valor que dicen tener, sino el valor que nosotros decimos que tienen. Quizás para una parte de la pareja, este disco que hay aquí puede no haber tenido mucha importancia, pero para esa persona sí, porque fue el primer disco que escuchó de tal músico, que era su músico favorito, o tal vez esta lámpara aquí pues no tiene mucho valor para una de las partes, pero para la otra sí, porque es la lámpara que le regaló su abuela. Sobre los objetos se inscriben siempre aspectos sentimentales que tienen que ver con la forma en que vivimos con ellos. Y eso hace tan difíciles las separaciones. Pero en ese desgarramiento que se produce cuando uno no se queda con todo lo que querría, o siente que el otro no ha sido justo, se pone de manifiesto de una manera física algo que por lo general nunca se manifiesta físicamente, que es el dolor de abandonar y de ser abandonado. Y la promesa con cada nueva separación de que la próxima relación va a ser mejor. Mañana tendremos otros nombres. No es un libro pesimista, me parece a mí. No es un libro que venga a decir ya no es posible amar, o ya el amor es un producto nostálgico, sino que incluso en estos tiempos pandémicos, donde muchas cosas parecen, donde tantas veces tenemos la impresión de que nos vemos empujados hacia el fin del mundo, lo que esta novela propone, creo, es la idea de que nadie hace el amor. El amor no viene hecho, y que lo haces tú mismo, y lo haces junto a una persona que ames, y que
si lo haces bien, va a durar y va a resistir incluso a estos tiempos pandémicos. De hecho, la pregunta es qué significa hacerlo bien, pero a esa pregunta no la podemos responder todos o la respondemos día tras día tratando de hacer las cosas mejor de como lo hicimos el día anterior. Exacto. Y ya para el tiempo vuela, todavía en estos tiempos y con la tecnología acá de la mano, quedan unos 5 minutos y creo que la pregunta pues cae, ¿no? De Maduro. ¿Cómo te ha tratado ahora la pandemia post ganar el premio, ¿no? Porque si vemos el año pasado tuviste muchos viajes, yo te vi en Costa Rica y supongo que has estado en toda Latinoamérica, en otros países. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Mira, la pandemia desde luego nos ha tratado a mi esposa y a mí bastante bien, no nos hemos contagiado del virus, afortunadamente, y nuestros padres y nuestros amigos están bien también, de manera que estamos contentos. Lo que sí nos ha sucedido, y creo que esto nos afecta a cualquiera que en este momento trabaja en el ámbito de la literatura, del periodismo, de las artes, es que todas las actividades de importancia se han paralizado, incluyendo muchas que me interesaba mucho hacer. Es verdad que tras un año de muchísimos viajes, este parón pandémico ha sido casi de agradecer. Pero al igual que muchas otras personas, yo espero con gran entusiasmo el retorno a una normalidad que me parece que es algo por lo que vale luchar, digamos, para que estos, entre otras cosas, la posibilidad de que estos encuentros se puedan producir nuevamente en un ámbito real, y que permitan tener tanto a mí como autor, como a ustedes que han tenido la gentileza de conversar conmigo, como a los amigos que estén participando de esta charla, la oportunidad, como digo, de ponernos cara y a veces intercambiarnos mensajes o apuntar en el libro mi correo electrónico para el que lo desee, o a veces me escriben ellos en sus libros los correos electrónicos o me traen regalos, en fin, hay una comunicación que se produce allí que a veces da comienzo a hermosas amistades. Yo debo admitir que casi todos los lugares donde he estado en los últimos años como escritor, tengo ya amigos y gente a la que quiero y a la que espero poder volver a ver en algún momento. Mientras tanto nos queda esto, desde luego, y eso está muy bien, pero tengo muchas ganas de salirme de estas pequeñas pantallitas en las que estamos metidos y volver a la vida real. Totalmente, pero yo creo que, bueno, esto es paso a otro mundo, ¿no? Estamos como en ese túnel yendo hacia otra realidad, la cual creo que vamos a implementar ya como realidad nueva. Pero solo para terminar, Patricia, te queremos dar las gracias por este tiempo que nos has brindado, a tus lectores acá en Panamá y pues a toda la gente que gracias pues a la tecnología sé que nos está viendo gente también de otros países. Te queremos dar las gracias, la verdad, para todos los que están sintonizándonos y ya leyeron el libro, pues hemos tenido una bocanada de algo más de lo que Patricio nos quiso dar con el libro. Y a los que no lo han leído, pues les invitamos a que lean el libro. Creo que van a complementar perfectamente con todo lo que han escuchado acá y la verdad, pues, qué más que invitarles a todas las otras actividades que se están realizando en la Feria del Libro y definitivamente creo que cada una tiene su valor. Y muchas gracias nuevamente, Patricio, por acompañarnos en esta presentación. Gracias a ustedes, quienes tengan deseos de conocer algo más acerca de mi trabajo y sobre todo acerca de mañana tendremos otros nombres, pueden recurrir a patricioprom.com, es mi página web personal, y allí además encontrarán un formulario de contacto donde los amigos pueden escribirme. Ese formulario de contacto generalmente las chicas que llevan la página web me pasan los comentarios o las preguntas de los lectores y a veces es una bonita oportunidad de conversar con ellos. Así que quien desee, que se haya quedado con preguntas de esta conversación o sugerencias o comentarios o desea hacerlos, puede hacerlos a través de ese canal. Sí, han quedado algunas preguntas.
bueno, las derivaremos para ahí. Algunas ya fueron respondidas. Muchísimas gracias, Patricio, por tu tiempo, por tu generosidad, por querer compartir con nosotros. Ya saben, el libro ya está en Panamá, lo encuentran en las distintas editoriales y a ver si sigue siendo uno de los más vendidos de la FIL. Bueno, mis editores se van a poner muy contentos. Yo siempre digo, yo escribo los libros, no los vendo. Eso es otro trabajo. Pero desde luego, como autor, me siento siempre muy satisfecho y muy feliz de que... ¿Cuándo viene otro libro? Tenemos un proyecto de reunir mis cuentos. Tengo ya varios libros de cuentos, como sabéis, y algunos con nombres un poco atrabiliarios: La vida interior de las plantas interior, El mundo sin las personas que lo fean y lo arruinan. Hay otros más. Y estábamos pensando en hacer una selección de esos relatos para que aquellos amigos que no hayan podido todavía leerme como cuentista tengan una selección de tal vez 30 relatos para que vean si les gusto más o menos como autor de cuentos que como novelista. Pero lo hemos parado un poco porque sorprendentemente me he dado cuenta que tenía muchas ganas de continuar escribiendo cuentos en este momento. Es un momento muy interesante donde todo el mundo está haciendo más o menos las mismas cosas, todos estamos encerrados, todos tenemos más o menos los mismos temores y las mismas precauciones, y cuando eso pasa, de alguna manera pasan otras cosas, y esas otras cosas me parece que son muy interesantes de narrar, así que en esas estoy. Listo, muchísimas gracias, Patricio, espero que nos podamos volver a ver. Gracias, Ahmed.